Origen de la comunicación. La comunicación humana surgió en el momento en que nuestros ancestros en su lucha por la supervivencia y en respuesta a sus instintos se vieron obligados a transmitir a quienes les rodeaban sus impresiones, sentimientos y emociones. Para ello se valieron de la mímica, de los gritos y las interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico. La comunicación es la transmisión de información de dos o más personas que pertenecen a una misma comunidad lingüística. En la comunicación se pueden utilizar los códigos lingüísticos, oral y escrito, y los no lingüísticos, visual, auditivo y gestual, siempre que los interactuantes conozcan sus significados. Etimológicamente la palabra comunicación corresponde a la voz latina communis, que significa común. Por lo tanto, se deduce que la comunicación quiere decir poner en común ideas, pensamientos, expresiones, sentimientos, entre otros, con la utilización de la misma lengua. Según la Real Academia de la Lengua Española, la comunicación se define como una acción y efecto de comunicar o comunicarse. Comunicación pasiva. La poseen personas que suelen ser incapaces de expresar sus pensamientos o puntos de vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás. Normalmente, no se consideran aptos para proporcionar juicios u opiniones. Es una forma muy ineficaz y desadaptativa de comunicarse, ya que la persona no logra identificar ni satisfacer sus propias necesidades. Comunicación activa. Es la comunicación orientada a la persuasión y la colaboración. Es una comunicación interactiva de doble dirección, capaz de escuchar y proporcionar a los usuarios aquello que buscan. Emisor. El emisor es el responsable de codificar el sistema, organizarlo, adecuarlo y vincularlo con la intención comunicativa y lo que quiere transmitir, es decir, emitir el mensaje. Receptor. El receptor emplea un rol inverso y proporcional al del emisor, por cuanto es el encargado de la decodificación, organización y comprensión del mensaje enviado por el emisor. Existen dos clases de receptor, el activo y el pasivo. El pasivo es quien se da solo en recibir el mensaje y el activo o perceptor es quien tiene una intención comunicativa mutua con el emisor. Realiza el proceso de decodificación y una nueva codificación para dar su respuesta, transformándose en emisor al producirse una retroalimentación. Lenguaje natural. Es la lengua o el idioma en el que se emplea para que se pueda dar o presentar la comunicación. Es indispensable que entre los dos elementos de la comunicación, emisor y receptor, exista la misma lengua natural. Código. Los sistemas o idiomas manejan un conjunto de reglas propias para su uso. El emisor necesita combinar los fragmentos de los que se componen los sistemas de una manera adecuada para que se comprenda con el receptor. Caso contrario, la comunicación sería inútil. Mensaje. El mensaje es el contenido de la información enviada. Es un conjunto de ideas, experiencias, sentimientos, entre otras cosas que expresa el emisor, y que deben estar codificadas de una manera correcta para que el receptor lo pueda entender por medio de la decodificación. Son las cosas que decimos o escribimos dependiendo del canal que usemos. Canal. Es el espacio por donde se transmite el mensaje o información, formando una conexión entre el emisor y el receptor. Contexto. El contexto es toda la carga referencial, histórica, cultural, temática, que describe toda la realidad que se percibe gracias al mensaje. Es un colectivo que envuelve a los interlocutores. No es el lugar sino la situación comunicativa. Retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación, una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, éste se convierte en emisor provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. Ruidos. Los ruidos son todas las cosas que ponen en peligro la comunicación, desde un celular sonando hasta la falta de intención comunicativa por parte de uno de los interlocutores. Siempre que exista algún problema en la comunicación, podemos atribuirlo a los ruidos. Recordemos que no todo ruido es sonoro. Comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones explicadas a través del conocimiento, de la investigación, de la experiencia y de los descubrimientos. Esta comunicación es más profunda y comprobable. La comunicación científica utiliza un lenguaje técnico en referencia a las diversas ciencias. Comunicación oral. Para su comprensión necesita del órgano auditivo, oír o escuchar.
La comunicación se presenta según el orden progresivo o sucesivo que ocupa cada palabra en la cadena hablada. El hablante puede revocar lo ya dicho, pero el efecto provocado en el destinatario no se puede corregir. En el manifiesto oral se da la retroalimentación inmediata y se logra obtener conclusiones afirmativas o negativas de la conversación entre interlocutores. Se enriquece la comunicación oral cuando se emplea elementos paraverbales, movimientos corporales o gestuales, observación de imágenes o la intromisión de la tecnología contemporánea, en una conferencia, discurso, oratoria o conversación. Para dar mayor comprensión a lo expuesto, pese a que las palabras se desvanecen con fluidez en un tiempo inmediato. La información receptada por el oyente se reproduce en mayor cantidad y en menor tiempo. La comunicación escrita plasma todo el relato en el tiempo, puede ser modificada, transcrita, estudiada y compartida en diversos entornos sociales. La elaboración del lenguaje escrito tiende a demorar porque es más trabajo y pensado. Su interés recae en la necesidad de redactar bien el texto para que el lector lo entienda y el mensaje sea claro. La escritura fue creada para contar y recordar la historia del universo cronológicamente, por eso es permanente. En la escritura la retroalimentación no es inmediato, tiempo que es aprovechado para el análisis y la corrección de la misma. Una buena comunicación escrita debe manifestarse en textos organizados jerárquicamente y bien redactados, coherentes y concordantes, de tal manera que el lector entienda el mensaje y pueda dar una respuesta recíproca a lo antes manifestado. El mensaje producido en la comunicación escrita es verificable, claro, lógico, siempre y cuando el mensaje sea transmitido en base a argumentos verificables y que sean de fuentes confiables. La lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión y configuración gesto espacial y percepción visual, o incluso táctil por ciertas personas con sordo-ceguera, gracias a la cual los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros sordos o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Lenguaje audiovisual. Es toda aquella comunicación que transmitimos a través de los sentidos de la vista y del oído. El tema audiovisual es considerado un arte en la publicidad, el periodismo, la televisión, el cine y ahora incluso en la web. El lenguaje audiovisual puede ser desde una imagen estática a una dinámica e incluso a un sonido. Funciones del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje tenemos la función denotativa o referencial, que es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Esta función se centra en el mensaje. Cabe indicar que el oyente solo escucha las palabras que desea, el resto lo descarta porque no le parece importante. Esta función es importante porque constituye tesis verificables. Podemos encontrar la función referencial en textos expositivos, informes, actas, narraciones, descripciones, solicitudes, oficios, noticias y documentales. Función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Esta función del lenguaje es la más útil en la comunicación, ya que un ser humano lo manifiesta en las charlas cotidianas o académicas. Comunica mensajes que revelan su personalidad, transmite con sus gestos, movimientos corporales y o con la entonación de voz. Dentro de este campo se pueden citar textos poéticos, exclamaciones, saludos de bienvenida, discursos, oratoria, cartas, frases motivadoras, entre otros. Función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante el mensaje recibido, tanto así que es capaz de obligar a hacer algo o dejar de hacerlo. Para lograr su objetivo, el emisor crea sus propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. Entre otros encontramos los reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, leyes, manuales, textos publicitarios y textos dramáticos. Función fática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y la estimulación de sentimientos. Algunos mensajes sirven para establecer la comunicación, para el receptor la prolongue o para que la interrumpa. El canal de comunicación debe funcionar, el interlocutor debe mantener su acción. Función poética o estética. Esta función llama la atención en la manera elegante y poética de decir las cosas. Para ello hace uso de un lenguaje estilístico con la utilización de recursos literarios. Su propósito es impresionar al lector y conmoverlo, de tal manera que crea belleza con la utilización del lenguaje.
Si el receptor entiende el mensaje, se centra más en su forma y no en su contenido. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro, canciones y refranes. Cualquier poema es un ejemplo de la función estética del lenguaje. Función metalingüística. Se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Por ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados. Lo correcto sería hubo muchos estudiantes rezagados. O she es el pronombre femenino singular en inglés. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se hable. Niveles de la comunicación. Nivel intrapersonal. Es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos. Interviene solamente en el pensamiento y en el lenguaje. Nivel interpersonal. No es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en práctica entre dos o más personas. La comunicación pública está encaminada a la difusión de información y mensajes con distintos propósitos, dirigida a un público masivo.